Vamos a prepararnos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Si el tema del mes que estamos iniciando es el desafío de la sabiduría, hoy vamos a iniciar con un sermón, un mensaje, una charla que lleva por título Sabiduría para vivir con Dios. Sabiduría para vivir con Dios. Vamos a orar y nos presentamos al Señor. Señor, te queremos dar muchas gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de venir, Señor, a tu presencia y decir cuán grande, cuán bueno eres tú, pero también de decir, Señor, que disponemos nuestro corazón para escucharte. Necesitamos hoy tu palabra. Necesitamos que el poder de tu Espíritu Santo nos avive y que sea tu bendita presencia obrando, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, afectando todas las áreas de nuestra vida para vivir lo que tú también deseas para tu pueblo, para nuestra vida, Señor, nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sabiduría para vivir con Dios. Estamos viviendo en tiempos que nunca antes habíamos visto en los avances tecnológicos. Estamos viviendo en lo que algunos economistas han denominado la era del conocimiento. Y en la era del conocimiento, estos economistas han decidido comentar que el país y el mundo entero ha avanzado de tal forma que ese avance se ha logrado por la cantidad de conocimiento que se ha adquirido. Muchas áreas del saber y en investigaciones recientes a nivel académico han dicho que muchos estudios, carreras, niveles, títulos de pregrado, de posgrado, de maestría, no existían hace 15 o 20 años. Hace 20 años no escuchábamos hablar de un community manager, estudiar para ser un community manager. No habíamos visto cómo tampoco aquellos desarrollos en administración de negocios y financieras avanzan de tal forma que cada vez hay más subespecialistas en áreas del conocimiento. Un escritor, periodista que a mí me gusta leer, se llama Andrés Oppenheimer. Él es periodista de CNN. En uno de sus libros habla de la era del conocimiento y muestra cómo la economía mundial, los países desarrollados y que van a la vanguardia tecnológica, financiera, han cambiado su modo de economía, de una economía de materia prima y de producción a una economía del conocimiento. ¿Qué significa? Significa que en esos países más del 50% de las empresas no trabajan con ninguna materia prima que brinde de pronto la naturaleza, conociéndola como minería, oro, petróleo. No, ya más del 50% de esas empresas, la única materia prima que usan es el conocimiento de su gente, de la gente que contratan. Por eso se llama la era o la economía del conocimiento. Pero ante estos avances del conocimiento hay una gran realidad. ¿Cuál realidad? La realidad de que entre más avanza el conocimiento, que entre más avanzan todas estas áreas de desarrollo, es cuando estamos viendo en nuestras generaciones, 2 generaciones atrás y esta que está naciendo, que nunca antes habíamos vivido tantas dificultades sociales. Las protestas en gran manera tienen que ver con esas dificultades e inequidades sociales. No habíamos vivido nunca tantas dificultades económicas como las que estamos viendo. Esta semana el gobierno nacional, el Departamento Nacional de Estadística, dijo que la pobreza creció. Ahora está en Colombia aproximadamente en más del 40%. Dificultades económicas, pero déjeme decirle también, nunca antes habíamos visto tantas dificultades políticas. De tal manera habíamos visto dificultades políticas que hoy en día existen
cualquier cantidad de partidos, afiliaciones y tintes políticos. Es más, se ha politizado tanto la nación, la gente, las personas, que usted ve que las redes sociales se han convertido en un lugar donde se reparten insultos los unos contra los otros. Estamos viviendo tantas crisis, también no solo políticas, sino también morales. Vea todos esos escándalos que se han visto de corrupción en todas las áreas. Hace un par de años vivimos el escándalo de corrupción más grande en Latinoamérica. Usted lo escuchó, Odebrecht, donde billones de dólares fueron hurtados por la corrupción a muchos países latinoamericanos. Y se llegaron a mezclar congresistas, presidentes, ministros, jueces, todas las ramas del poder. Pero también muchas personas participaron de eso a nivel corporativo. Esto significa que entre más conocimiento adquirimos, menos sabiduría hay en el mundo. La pastora dijo de manera excelente: la iglesia tiene que ser una iglesia apolítica. Pero ¿cuántos gobiernos del mundo están tomando decisiones que dañan el pueblo? ¿Y cuántos pueblos del mundo están tomando decisiones de acabarse los unos a los otros? Falta sabiduría para vivir. Hoy la palabra del Señor nos habla, y me alegra mucho que haya un libro prácticamente, aunque toda la palabra del Señor habla de sabiduría, hay un libro especialista en la materia. ¿Por qué no me acompaña al primer capítulo del libro de Proverbios? Y vamos a leer los primeros 7 versículos en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Dejémoslo hasta ahí. Ahorita leemos lo que sigue. La palabra del Señor nos habla que en el libro de Proverbios se necesita, hay una gran necesidad en el mundo que se llama sabiduría. ¿Usted cree que hay necesidad de sabiduría en el mundo? En el momento en que se escribió el libro de Proverbios, estaba tan claro que ¿sabe qué pasó? Se reconocía que allí en la palabra del Señor habían diferentes tipos de escritos y diferentes tipos de roles. Rápidamente, uno de ellos era el rol del sacerdote. El sacerdote eran profesores de la ley, estudiaban la ley, enseñaban al pueblo la ley, y era una posición muy reconocida. Pero el segundo rol que estaba allí es el rol de los profetas. ¿Qué pasaba con los profetas? Los profetas eran muy reconocidos porque ellos recibían mensajes especiales en momentos cruciales que Dios hablaba a su pueblo, y ellos exhortaban al pueblo a darle un mensaje de Dios, o para corregir su actitud, o para arrepentirse, o para cambiar, para decirles Dios algo que debían hacer. Y los profetas eran muy reconocidos. Pero la palabra del Señor también tenía un tercer oficio muy importante, que a veces no lo notamos tan de cerca, y es el oficio de los sabios. Los sabios daban la enseñanza concerniente a la palabra del Señor, pero lo enseñaban de acuerdo a un sistema de sabiduría, donde aplicaban la ley en su vida diaria. Y todos los días ellos les enseñaban al pueblo cómo debían vivir eso, pero de manera práctica. Gente sabia que no solamente conocía, sino también enseñaba a vivir. Un ejemplo de un sabio: el escritor de los Salmos, capítulo 1. Imagínense pongan en su mente esta imagen allí mental. Un anciano abrazando a un joven, diciéndole: joven,
Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Imagínese eso. Este anciano, un ejemplo de un sabio, transmitiendo sabiduría práctica a las nuevas generaciones. Hoy se necesita sabiduría para vivir. Y cuanto más la palabra del Señor nos habla que necesitamos sabiduría para vivir, especialmente con Dios. Hoy el mundo no sabe vivir. No solamente lo que vemos en noticias estos días nos lo deja saber, también lo que hemos visto durante la pandemia y antes de la pandemia nos deja ver que el mundo no tiene sabiduría. Le falta sabiduría para aplicar todo esto que se conoce. ¿Cuántas veces se ha visto a nivel corporativo gente brillante con carreras, especializaciones, maestrías, PhD? Uno de los directores, rectores de una de las más grandes universidades de Yale, una vez en un escrito dijo: no estamos haciendo las cosas bien. Cuando el periodista le pregunta ¿por qué no están haciendo las cosas bien? Usted, como director de una universidad tan famosa, ¿por qué dice esto? Dice: uno de nuestros egresados en doctorado en administración administra una de las más grandes firmas que extraen minería en África. Y le dicen: bueno, cuéntenos qué pasó. Y él rápidamente cuenta que este egresado de Yale, con todos los títulos, desarrolló en África una política corporativa que, sin ser ilegal, le quitó al pueblo africano y a los africanos muchas tierras. Y cuando le preguntaba al periodista, le dijo: bueno, señor director, no se sienta culpable, porque igual no se hizo nada ilegal. ¿Y sabe qué dijo el director? Dijo: no se necesita hacer algo ilegal para hacer algo falta de ética y moral, porque las leyes humanas muchas veces transgreden la ética, la moral y la sabiduría. ¿Cuántas veces se necesita que nosotros entendamos que hay leyes de Dios, un mandato de Dios, un llamado de Dios? Y ese llamado se llama adquirir sabiduría. Por eso comenzamos leyendo el libro de Proverbios, para ganar sabiduría, para entenderla, para conocer, para recibir el consejo de prudencia. Una de las cosas que dijo Angisita en la dirección del culto fue: hace falta sabiduría, porque la sabiduría va ligada a la justicia, a la equidad, al juicio. Pero ¿cómo podemos acercar a esa sabiduría? ¿Qué significa verdaderamente sabiduría? Acompáñeme, y en el verso 7 del texto que estamos leyendo, Proverbios 1, nos da la respuesta. La respuesta dice así la palabra: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero siga leyendo: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Léalo otra vez. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sabe qué está diciendo la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que nadie puede, óigame bien, desde la perspectiva divina, desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva de la fe, nadie puede ser sabio si primero no reconoce que hay un Dios, y que ese Dios anhela que nosotros nos relacionemos con Él. Otras versiones
cambian la palabra temor, que no significa el temor que usted y yo conocemos, el miedo. Eso no es lo que dice allí. El texto está diciendo que ese temor es reverencia, es entrega, es reconocer que Dios existe y que gracias a Él nosotros podemos ser sabios si desarrollamos una relación con Dios. Es por eso que para vivir en sabiduría con nuestros semejantes se necesita primero tener sabiduría para vivir con Dios. Muchas veces leemos solo esa parte y no la segunda parte del versículo. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sabe que hay gente que desprecia la sabiduría? La cambian por el conocimiento. Pero ¿de qué sirve tener conocimiento y tener un montón de títulos y estar calificado para hacer tanto si no hay sabiduría en el corazón? ¿Cuántos especialistas, estudiosos con posgrado han destruido la humanidad y han dañado a su semejante? Hoy el Señor nos dice que para vivir sabiamente con Dios, lo primero que tenemos que desarrollar en nuestro corazón es temor de Jehová. ¿Qué significa? Que para el pecador esta frase no puede significar miedo. No piense que Dios le está diciendo téngame miedo. No, Dios le está diciendo debe relacionarse conmigo en una relación de reverencia, de respeto, de fidelidad. Eso es lo que dice el texto bíblico. ¿Quiere ser sabio para con Dios? Busque a Dios, que su vida viva reverente ante Él. Respételo, reveréncielo, adórelo, pero sobre todo sea fiel a Dios. Vivimos en un mundo donde ya no somos fieles a ningún principio, a ningún valor, muchas veces ni siquiera a las personas, y eso destruye nuestra vida. Pero el Señor nos enseña que para tener sabiduría usted y yo debemos buscar a Dios. La actitud que dice el libro de Proverbios define nuestra conducta. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Dice también Proverbios 8:13. Significa que usted y yo llegamos al Señor, pero necesitamos alcanzar esa sabiduría buscándolo y relacionándonos con Él. Si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, significa que eso es lo primero. Si es un principio es porque va primero, no es el principio que va de último. Eso es algo que no tiene relación ni tiene lógica. El principio va primero. Relaciónese con Dios y verá cómo su relación con Dios le producirá sabiduría para vivir a la vida. Si lo principal de la sabiduría es el temor a Jehová, ahora usemos la palabra principio en el sentido primero en cuanto a importancia. Su importancia en nivel de prioridad más grande debe ser su relación con Dios. Allí debe estar su prioridad. ¿Sabe que si su relación con Dios está bien, todas las otras relaciones van a estar bendecidas? Si mi relación con Dios está bien, mi relación con esta bella mujer va a estar bien, porque yo voy a ser luz del mundo y sal de la tierra también para ella, para mis hijas, para la iglesia que Dios me ha dado esa honra de pastorear y que les amo profundamente, pero también para el prójimo que no conozco y que veo en la calle con necesidad. Si mi relación con Dios está bien, mi relación con los sistemas que el mundo ha puesto también de una u otra forma se van a desarrollar bien. Un ejemplo de ellos es el siguiente, y cabe como anillo al dedo. A Jesús, uno de estos mugres insensatos, le preguntó: ahora voy a tentar al Señor, a ver qué tan sabio es Jesús. Y le dijo a Jesús: Jesús, ya lo había estudiado el caso. Un tema tan espinoso
como lo son los impuestos. Cierto que los impuestos son un tema espinoso, porque a casi nadie le gusta pagar impuestos. Y a Jesús le dijeron: lo vamos a tentar con los impuestos. Señor Jesús, tú que eres maestro, mira esta moneda. Le mostraron la moneda y dice: es lícito pagar impuestos al César. Jesús les dice: bueno, muéstrenme la moneda. Y había una esfinge, es decir, una cara, un rostro, una cabeza. ¿De quién es esa esfinge? ¿De quién es esa cara? Del César. Y Jesús responde: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sabiduría para vivir con Dios. ¿Sabe que una iglesia no tiene que ponerse a decir qué leyes tienen que estar en el gobierno y qué leyes no? Porque Dios no mandó a la iglesia a gobernar el mundo. Dios la mandó a predicar el evangelio, a amar al necesitado, a vivir la palabra del Señor. Oramos por nuestras autoridades, que Dios las bendiga, que sean sabios, que el Señor les use. Pero en lo personal yo no creo una iglesia metida en la política. Yo sí creo que debe haber hombres y mujeres de fe que tengan esas características y que lleven una vida también donde en la política puedan aportar a la sociedad. Allí creo yo también que ellos pueden hacer una gran labor, pero jamás la iglesia puede perder el norte por irse a poner leyes, porque Dios no llamó a la iglesia a poner leyes. Para eso hay un sistema de gobierno que está dividido en 3 ramas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Ore por esas ramas de gobierno, porque la palabra del Señor dice que si ellos toman buenas decisiones, el pueblo se alegra. Y Jesús les dijo: vayan. Entre líneas les dijo: pues si le llegó el impuesto de la DIAN, lo más saludable es que lo pague. Pero pilas, a Dios lo que es de Dios. Bueno, Jesús no dijo pilas, eso es una nota que yo añado. Pero ojo, tengan cuidado, tengan presente que si ustedes le dan al mundo lo que el mundo demanda, y en ese caso en un nivel de responsabilidad, ojo, porque entra una segunda parte: no olviden dar a Dios lo que es de Dios. Y aquí mucho tema podríamos hablar de qué es de Dios. Primero, Dios anhela su corazón. Hijo mío, dame tu corazón, dice la palabra del Señor. Que el principio de la sabiduría en su corazón sea: ame a Dios. Si usted ama a Dios, tiene todo ganado. Aunque haya dificultad y enfermedad, Dios está con usted. Dele al Señor su adoración, dele su alabanza, dele su vida. También sea responsable con sus ofrendas y sus diezmos, pero dele al Señor su vida entera. Sabiduría para vivir con Dios. El libro de Proverbios nos toca este grande tema. Nos dice prácticamente que la sabiduría es la capacidad de que lo que tenemos en el conocimiento lo volvamos a la práctica. Eso es sabiduría. Sabiduría e inteligencia no son lo mismo. Algunos especialistas dicen que la inteligencia es la capacidad de entender. Otros hablan que la inteligencia es capacidad también de conocer, de tener mayor conocimiento. Pero ¿sabe qué es la sabiduría? Sabiduría, la palabra del Señor también nos enseña que sabiduría es la capacidad de que usted pueda poner en práctica todo lo que conoce, todo lo que sabe, todo lo que le ha entendido y todo. Y a veces nosotros usamos en la fe este término: lo que Dios ha revelado en su palabra para su vida. ¿Sabe qué significa? Que sabiduría es poder poner todo lo que Dios dice aquí. Dicen los puertorriqueños, nuestros amados hermanos puertorriqueños, hay que saber poner la palabra del Señor en arroz y gandules. Es decir, hay que ponerla en la práctica. Hay que ponerla en la fe de todos los días. ¿De qué sirve tenerla aquí si cuando me levanto no vivo la palabra de Dios? ¿De qué sirve tenerla aquí y decir: oh, la palabra me ministró tanto, si cuando llego a casa de lunes a sábado hay una desconexión entre lo que escuché en el sermón y lo que vivo entre semana? La sabiduría va más allá del conocimiento.
Un teólogo moderno llamado John Frame dice de la sabiduría lo siguiente: es la forma de conocimiento que penetra el significado más profundo de las cosas y por lo tanto nos permite aplicar ese conocimiento en las situaciones prácticas. ¿Cómo pongo en práctica la teología y la doctrina? Cuando corrijo a mis hijitos. Eso es sabiduría. Saberlos corregir en el amor y el temor al Señor. ¿Cómo pongo en práctica todo lo que he aprendido de la palabra cuando tengo una diferencia y una pelea con mi esposa? Eso es poner en práctica sabiduría para vivir. La sabiduría me va a llevar a resolver y no a dividir. La sabiduría me va a llevar a sanar y no a herir. La sabiduría me va a llevar a buscar una solución y no a buscar pelea, conflicto y división. ¿Qué significa? Que la sabiduría es la forma más clara de vivir en la práctica lo que conocemos y se nos habla. ¿Sabe que hay gente que es muy buena sentándose a hacer ejercicios matemáticos, pero a la hora de la práctica se enredan y no pueden aplicar ese conocimiento en la vida diaria? Voy a usar un ejemplo, y no lo digo, decía un predicador, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. A mí me da tristeza cuando voy a un supermercado y hay personas, muchas veces jóvenes, que para uno les pasa el billete para pagar las papas, el arroz, lo que uno lleva, y sacan la calculadora rápido para restar cuánto tienen que dar vueltos. Yo recuerdo que muchos que ni siquiera tenían un grado educativo, rápidamente, y lo digo con conocimiento de causa porque con papá y mamá fuimos muchas veces a la plaza de niños, y esa gente que con poco estudio rápidamente le hacía las cuentas en la cabeza y le daba la vuelta sin recurrir a ningún aparato tecnológico, porque lo pusieron en práctica lo que habían adquirido. Pablo nos dice que nosotros en este mundo debemos adquirir sabiduría, porque la sabiduría es poder aplicar toda la palabra de Dios a la vida misma. Una vida es bendecida cuando usted puede aplicar la palabra del Señor en esa vida. He conocido mucha gente. Uno de mis ex profesores de hace aproximadamente unos 18, 20 años, estudiaba yo en una universidad teología, y ese profesor nos contó el testimonio de él. Él era teólogo, licenciado en teología, había estudiado una maestría en teología y estaba cursando el doctorado, estudiado mucho, escritor de libros. Y un día nos dijo a los estudiantes: les voy a enseñar lo más importante de la clase, cierren los cuadernos. En ese momento todos en el cuaderno anotábamos lo que más podíamos. Cerramos los cuadernos y nos dijo: muchachos, yo cuando terminé licenciatura en teología y maestría me volví muy orgulloso. Creí que ya podía enseñar y escribir lo que quería porque tenía el conocimiento. ¿Y saben a qué me llevó eso? Alejarme de Dios. Cuando escuchamos eso nos quedamos sorprendidos. Y dijo: pero ¿saben qué? Antes de entrar a estudiar el doctorado, Dios se acercó a mí y Dios me dijo: ¿de qué te sirve todo lo que has aprendido acerca de mí si en tu vida diaria no lo aplicas y te has alejado? Vea, esa clase nos enseñó más que todas las otras clases que habíamos visto de teología sistemática. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría que Dios quiere para su pueblo es una sabiduría que podamos aplicar a la vida diaria, en la que podamos pensar, en la que podamos actuar correctamente. Pablo en Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, en esto pensad. Y comienza a dar una lista: en todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Pero ¿sabe por dónde arrancó Pablo? Arrancó en todo lo verdadero. Para ser sabios tenemos que ser gente verdadera.
verdaderamente cristianas, verdaderamente sabios, verdaderamente cercanos con Dios, verdaderamente puros. Eso no significa que no pequemos. Significa que cada vez que fallamos vamos corriendo como un niño va donde su madre cuando se machuca un dedito. Nosotros vamos corriendo donde el Padre Celestial y le decimos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Si algo requiere trabajo en la vida, es vivir estos valores bíblicos. ¿Sabe que vivir la maldad es muy difícil? ¿Qué padre le enseñó a sus hijos a decir mentiras intencionalmente? Le dijo: bueno, mijo, vamos a aprender a decir mentiras. Entonces, cuando usted se siente y le pregunten algo, usted tiene que contestar todo lo contrario para justificarse a usted. Yo creo que ningún padre, y si ha existido deben ser una minoría, ningún padre le ha enseñado a sus hijos a mentir. ¿Cómo lo han aprendido? En el camino. Porque lo malo se aprende facilito. Los jóvenes que a veces están en grupo y les dicen los chicos, la presión de grupo: venga, ¿por qué no se fuma este porro? Le llaman esos muchachos. Cogen un cigarrillo de marihuana, fúmese lo que eso está rico. Y por ceder una vez, no solo gusta, sino que atrapa y se aprende fácilmente. La maldad se aprende y se reproduce fácilmente, pero vivir los valores bíblicos demandan intencionalidad, amar al Señor, ser sabios para vivir y decirle al Señor: yo quiero ser y hacer todo lo verdadero. Para ir concluyendo, quiero rápidamente decir qué produce esa sabiduría. Cuando usted decide ser sabio para con Dios, ¿qué produce? Primero, produce convicción. La convicción es muy diferente a la opinión. ¿Sabe por qué? Porque las opiniones usted las sostiene. Usted un día habla de política con alguien y usted sostiene una opinión. Pero esa opinión puede cambiar porque lo convencieron o porque usted prácticamente sostiene esas opiniones. Las opiniones descansan sobre lo que usted piensa. Pero las convicciones son aquellas raíces profundas, aquellas vigas que están metidas en el centro de tu corazón, de tu alma y de tu espíritu. Y las convicciones son las que sostienen tu manera de vivir. ¿Sabe que hay mucha gente que no vive bien porque tiene malas convicciones? Llegan aquí a decir, o muchas veces ha pasado: yo tengo buenas convicciones. Y salen de la iglesia y esas convicciones no eran tan buenas como usted creía. Pero no piense que eso solo pasa en la iglesia, en la política. Yo tengo convicciones de izquierda, dice uno, sociales, y llegan al poder y se enriquecen ellos y el pueblo se empobrece. Otros dicen: no, yo tengo convicciones de derecha, hay que ser radicales y también mantener un sistema fuerte de seguridad nacional para que el pueblo sea bendecido. Y llegan al gobierno y también se ven que benefician solo a sus más cercanos y ellos salen enriquecidos, como dirían en matemáticas, a la enésima potencia. ¿Sabe que el problema en que vivimos de convicciones ataca todas las áreas de la vida? Mucha gente en la economía tampoco tiene convicciones. Y se demuestra que sus únicas convicciones eran su propia riqueza y su propio egoísmo. ¿Sabe que la palabra del Señor nos dice que nosotros podemos tener las convicciones más sanas, más saludables y más profundas para vivir sabiamente la relación con Dios? ¿Sabe cuál es la convicción? Dijo el apóstol Pablo: nadie, pero nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto y se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Si su convicción y mi convicción es Cristo Jesús, créame que viviremos sabiamente.
Pero necesitamos que tengamos esa convicción arraigada, porque yo he visto a lo largo de la vida de la fe tanta gente decir: yo creo en el Señor, pero están en otros lugares, y se evidencia que esas no eran convicciones profundas, era un barniz. ¿Sabe que hay muchos creyentes que tienen un barniz, una pintadita de cristianos, y se pintan un poquito de Jesucristo, pero no han decidido arraigar su vida en la fe? Y ahí es donde comienza a tener las fallas en su vida. Es cuando su praxis de vida comienza a temblar. Así que la sabiduría produce profundas convicciones saludables. Y la convicción más profunda la hemos nombrado ya: el temor a Jehová. Si usted saca a Dios de la ecuación, todo el edificio de su vida corre un riesgo inminente de destrucción, porque cualquier temblor y terremoto que el mundo produce se le va a venir al piso si usted no tiene claro el fundamento. ¿Cuántas familias se vinieron al piso porque no había claro un fundamento? En la crisis de la primera década de los años 2000 financiera mundial, se demostraron que las grandes corporaciones causaron a aquellos ejecutivos robos millonarios y robaron billones de dólares a esas corporaciones financieras. Podría nombrar varias de ellas, pero quiero decirle lo siguiente: el estudio final de esos análisis posteriores es que esas corporaciones estaban gobernados por un gobierno corporativo falto de ética, de capacidad y de valores. ¿Sabe que la vida muchas veces se nos cae porque no hay ética, porque no hay convicciones, porque no tenemos valores profundos? Hoy el Señor te dice que la mejor convicción que tú puedes tener es la convicción de temer a Jehová. Ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Si tú echas raíces allí, serás un buen padre, una buena madre, un buen esposo, un buen hijo, un buen creyente, un buen trabajador. Vivirás la vida en el propósito de Dios, pero revisa dónde está tu fundamento. La segunda cosa que afecta o produce la sabiduría es el carácter. El carácter, algunos lo han definido como el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona que las distingue, óigame bien, por su modo de ser y obrar con los demás. ¿Sabe que hay gente buena que tiene un buen carácter? Cuando usted está bendecido con alguien que tiene un buen carácter, ay, qué bendición es habitar con esa persona. Pero sabe que la falta de carácter o la debilidad del carácter afecta todas las áreas del mundo. Cuando usted escucha que una persona le dice: yo pienso esto, y usted dice: ay, qué bueno, nos identificamos, y le dice a usted de frente todo para que usted se ponga contento. Pero muchas veces se va detrás con otros y dice todo lo contrario. Y usted dice: wow, a esa persona le falta carácter. A esa persona le falta carácter. Le falta carácter al que saca sus propias excusas. Y a veces nos falta carácter también, hasta en la vida de la fe. ¿Cuántas personas ha visto usted en la iglesia que tienen un carácter tan bonito y se ha enterado que fuera de la iglesia no funcionan igual? Una pandemia que afecta la vida de la fe en todo el mundo: la falta de carácter cristiano. No te estoy diciendo que tú seas perfecto, porque el único perfecto es Cristo Jesús. Pero te estoy diciendo que tienes que desarrollar un carácter saludable. La sabiduría produce carácter. Es sabio que cuando el papá se equivoca le diga: hijo, hija, perdóname.
me enojé y te falté al respeto. Que puedan ver a unos papás pidiéndose perdón y mostrando a sus hijos que cuando nos equivocamos, el perdón bendice, sana y no volvemos a repetir. Estados Unidos, quien es un país que hace muchas estadísticas y tiene unos centros de estadísticas muy desarrollados, un centro de estadística cristiano encontró que en la última década, cada día 50 pastores abandonaban el ministerio. Significaban 1.500 pastores mensuales. Las estadísticas que vieron: primero, falta de carácter, porque cayeron en problemas morales de dos tipos: sexual y económico. Lo segundo, el agotamiento físico y espiritual hizo que abandonaran la labor. El carácter afecta todas las áreas y todas las instituciones del mundo, pero no nos vayamos lejos. Miremos nuestros políticos nacionales, cuando necesitan y cuidan su lenguaje cuando hay tiempo de elecciones. Yo me he asombrado de ver tantos políticos. Con mi esposa mirando noticias nos asombramos. Un político que vimos en noticias y que había tenido una posición de mucha autoridad en Colombia, y cómo, buscando votos para él o para su partido, rápidamente comparó a otra persona con uno de los más grandes criminales de la historia, y esa persona se sienta en el mismo gabinete que él se sienta. Porque cuando necesitan votos, el carácter falla y pueden romper todas sus promesas, todo su sistema de valores, simplemente por lograr un objetivo: llegar en la próxima contienda electoral a las posiciones de poder. El carácter falla en la familia muchas veces. Cuando los cónyuges se van a buscar fuera del hogar aquella satisfacción sexual que bien podrían tener en el hogar, disfrutándola y amándose. Y cuando eso se destapa, daña, destruye. Cuando todos sus hijos se enteran, se afectan terriblemente. Pero que el que lo practica ha demostrado estar lejos de Dios y lejos de la familia que le ama. Hoy la palabra del Señor nos dice que necesitamos sabiduría para vivir con Dios. Y quiero terminar diciendo que la sabiduría produce integridad. Hoy estamos viviendo en un mundo que falta tanta integridad. Como creyentes nos hace falta tanta integridad. Usted puede ser un creyente, gloria a Dios. Usted puede estar en contra de una política nacional, gloria a Dios. Pero lo que usted no puede hacer es salir a dañar y a destruir, porque eso revela una falta de integridad. Hoy también hemos visto falta de integridad en todas aquellas cosas, sistemas, modelos. Porque déjeme decirle que ningún gobierno va a revelar ni va a ser de acuerdo al proyecto de Dios. Porque Dios no vino a poner presidentes, ni a poner partidos políticos, ni a hacer reformas de ley. Dios vino para que usted y yo tengamos vida, y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es vivir en sabiduría nuestra relación con Dios. A veces la integridad se vuelve en algo que nosotros controlamos con nuestra mente, y muchas veces hasta se cauteriza. Déjeme ponerle un ejemplo. Dice una historia que un gran empresario llamó a su pastor y le dijo: pastor, no he podido dormir. Y el pastor le dice: ¿por qué? Bueno, no, pastor, es que me ha tenido en la mente y en el corazón una situación. Y le dijo el pastor: ¿qué situación? Dijo: es que
no he pagado los impuestos, estoy evadiendo impuestos. Y el pastor le dijo, pues fácil, para que duerma, haga lo que dice la palabra del Señor. Dé al César lo que es de César y pague sus impuestos. A la semana siguiente le dijo el pastor a ese gran empresario, bueno, ¿y usted cómo se ha sentido? ¿Ha podido dormir bien estos días? Dijo, pastor, ya pude dormir unos días bien, pero si no puedo dormir bien el resto de semana, pago el resto de impuestos que me hicieron falta. ¿Sabe qué significa? Significa que nos cauterizamos a la integridad y permitimos la falta de integridad. No existe el término medio íntegro, en esto sí cumplo y en esto no. Porque cuando usted es sabio en su relación con Dios, usted comienza a experimentar bendición en cada área de su vida. Y es por eso que dice la palabra del Señor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Me llama mucho la atención la historia de un joven. Un joven que creció con unos retos difíciles. Se llama José y está en la Biblia. Y dice que fue un hombre que amó tanto al Señor, que tuvo tanta sabiduría para vivir con Dios, que a pesar de que lo vendieron, lo secuestraron, lo vendieron, lo pusieron como esclavo, lo metieron a la cárcel, sabe que en medio de todo eso pasó algo especial. Dice la palabra del Señor que José no necesitaba atender al jefe de la cárcel cuando estaba en ella injustamente, y no tenía que atenderle cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Sabe que cuando uno vive sabiamente para con Dios, Jehová bendice todo lo que uno hace y todo lo que uno tiene. Y no te estoy hablando solo en términos económicos, no. Qué bendición que tú llegues a un hogar donde hay amor. Qué bendición que tú puedas vivir en medio de una comunidad de fe que se esfuerza por cumplir el evangelio. Qué bendición levantarte y tener paz para con Dios y para contigo mismo y decir, Señor, he vivido sabiamente. Ayúdame a seguir cumpliendo tu palabra. Qué bendición poder decirle al pecado, no abro la puerta de mi corazón, porque tú me destruyes a mí y destruyes lo que más amo. Qué bendición poder levantarse día tras día y decir, Señor, dame sabiduría para vivir contigo en este nuevo día. Eso hizo José. Tanto así que José se presentó ante el faraón interpretando un sueño, y dice que le pareció también al faraón, dice la palabra, y el asunto pareció bien al faraón y a sus siervos, y dijo faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? El que vive sabiamente tiene al Espíritu de Dios, y no hay regalo más preciado que vivir en la presencia del Señor. Gloria a Dios por los títulos que puedas adquirir, pero si hay 10 títulos en la pared y no está el Espíritu de Dios en tu corazón, no hay nada. Pero si tienes títulos y estudios y has estudiado la palabra y tienes al Espíritu de Dios en tu corazón y vives sabiamente, entonces podrás ser como un José. Y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Imagínate al mundo decir, no hay un sabio como tú. No hay tan sabio como Nancy, como Andrés, como Aniret, como Angie, como Anita, como José Luis. No hay tan sabio como tú, porque en él está el Espíritu de Dios. Imagínate la gente diciendo eso de ti. Y el faraón termina diciendo, tú, José, estarás sobre mi casa. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además el faraón a José, he aquí,
Yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Ser sabio para con Dios nos invita a que usted y yo podemos vivir en la bendición de Jehová. ¿Quieres ser sabio para con Dios? Ponte en pie donde estás. Ponte en pie, pon tu manito en el corazón. Dile: Señor, ayúdame a vivir sabiamente. Ayúdame a vivir sabiamente, Señor. Dame sabiduría para vivir. Dame sabiduría, Señor. Porque el principio, lo primero de la sabiduría es amar a Dios con todo el corazón, con toda la alma, con toda la mente, con todas tus fuerzas. Señor, yo te amo. Ayúdame a vivir con la convicción, mi fundamento puesto en Cristo Jesús. Ayúdame a vivir, Señor, de tal manera la sabiduría que yo pueda, Señor, cada día acercarme más a ti. Ayúdame a ser íntegro. Ayúdame a tener el carácter de Cristo en mi vida y que yo pueda disfrutar de la sabiduría de vivir con Dios. Dile: Señor, yo primero quiero ser sabio para contigo. Dile: mi Dios, yo quiero sabiduría para vivir contigo, porque si tengo sabiduría para relacionarme contigo, voy a tener sabiduría para todo lo demás. Si es la primera o segunda vez que tú te conectas o escuchas el mensaje de la palabra, ¿por qué no le dices al Señor: Señor, a partir de ahora quiero vivir como un sabio? Por eso abro las puertas de mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Hoy comienza una nueva vida para mí. Te pido perdón por mis pecados. Lávalos con tu sangre y ayúdame a desarrollar el carácter de Cristo. Quiero amarte, quiero buscarte y quiero vivir en sabiduría para contigo y para con mis semejantes. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor. Fiel, fiel, fiel. Tú eres fiel. Fiel, Fiel, tú eres fiel. Fiel, tú eres fiel. fiel, Fiel, tú eres fiel. Eres real en mí. Yo puedo confiar en ti. Alzo mis manos, voy a creer. Tú eres real en mí. Yo puedo confiar en ti. Alzo mis manos, voy a creer. Fiel, fiel, tú eres fiel. Fiel, tú eres fiel. Fiel, fiel, tú eres fiel. Fiel, tú eres fiel. Fiel, tú eres fiel. Fiel, tú eres fiel.
puedo confiar en ti. Alzo mis manos, voy a creer. Tú fiel, tú eres fiel. Dile al Señor que Él es fiel. Dile al Señor que tú necesitas sabiduría para vivir con Dios. Dile, Señor, gracias, porque cuando vivo contigo, Señor, son bendecidas todas las áreas de mi vida y todos los que me rodean. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor donde está. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.